¿Qué tal? Un gusto saludarles en este día en el que desde 1980 el Día Mundial del Turismo se celebra cada año el 27 de septiembre. Una fecha que marca el aniversario de la adopción en 1970 de los estatutos que marcaron el camino para la creación de la Organización Mundial del Turismo, 5 años más tarde. Bajo el lema Repensar el turismo, la festividad de este año se centrará en replantear el crecimiento del sector turístico. Una edición en la que Indonesia acogerá la celebración oficial en el marco de la Organización Mundial del Turismo, que invita tanto a sus estados miembros como no miembros y a las partes interesadas de todo el sector privado a organizar sus propias celebraciones y a promover este día y su lema principal. Es por ello que el Colegio Internacional de Profesionales Especializados en Turismo y Gastronomía, CIPETUR, con sus 32 capítulos nacionales e internacionales, tenemos el compromiso de servir a México y más allá de las fronteras. Por ello, en el Día Mundial del Turismo, democratizar el conocimiento es la forma para atender el llamamiento de la Organización Mundial del Turismo, OMT, para reflexionar y replantear lo que hacemos y cómo lo hacemos en el sector turístico. Yo soy la doctora Sujei Suárez Alonso y represento el CIPETUR capítulo Oaxaca y hoy me toca moderar este panel de expertos bajo el lema Repensar el turismo. Y me permito presentar en esta primera etapa al maestro Juan Antonio Gómez Cárdenas, quien es el presidente nacional e internacional de CIPETUR. Adelante, maestro, quien nos va a brindar un breve mensaje. Para mí es un gusto poder estar en este momento con ustedes, amigos, colegas, hermanos, que hablamos el mismo idioma, el turismo y la gastronomía. Y replanteando lo que decía hace un momento la doctora Sujei Suárez Alonso, en el mes de septiembre de 1979, precisamente hace 43 años en Torremolinos, España, la Organización Mundial del Turismo en su plenaria decidió instituir por primera ocasión el Día Mundial del Turismo. Un año después, en 1980, el 27 de septiembre quedó institucionalizado para celebrar este acontecimiento tan importante y que hoy por hoy el turismo es la fuerza que nos une y comentar que somos el Colegio Internacional de Profesionales Especializados en Turismo. El pasado 25 de marzo de este año 2022 fue integrado este colegio con los 32 capítulos de la República Mexicana y algunos capítulos hermanos más allá de nuestras fronteras, con el propósito que hace un momento mencionó la doctora Sujei Suárez Alonso. Estamos comprometidos con el turismo y la gastronomía para servir a nuestras patrias respectivas, a nuestros estados. Y el lema de democratizar el conocimiento es muy importante para nosotros dentro de este colegio como un objetivo muy importante, al cual invitamos a sumarse a todos los profesionistas, investigadores, funcionarios y empresarios interesados en integrar y compartir experiencias a través del turismo. Para mí es un gusto poder estar haciendo esta breve introducción e invitarlos a integrarse al CIPETUR, a visitar nuestro portal y a sumarse y a estar comprometidos con el turismo y la gastronomía desde nuestras patrias. Un saludo para todos y un gusto poder celebrar este día con este grupo de expertos especializados en turismo y gastronomía de la República Mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Juan Antonio Gómez Cárdenas, presidente nacional e internacional de este colegio sintetizado en CIPETUR, Turismo y Gastronomía. Bueno, pues precisamente el Día Mundial del Turismo, repensando el turismo, tenemos un panel de expertos en turismo quien hoy va a participar. Y me voy a permitir, primero que nada, presentarles pues a estos panelistas que hoy van a platicarnos y a reflexionar sobre este lema tan importante en este día tan relevante para todos los turismólogos y turistólogos.
Bueno, vamos a abordar temas relacionados con la educación técnica profesional y el trabajo técnico en el turismo. Y para ello está la maestra Itzel Gamboa Mendoza, del capítulo de la Ciudad de México. Ella es la presidenta del capítulo de la Ciudad de México y evidentemente me voy a permitir, porque esta dinámica que vamos a tener el día de hoy tiene que ver con una ronda de preguntas que nos llevan a esa reflexión para repensar el turismo. Y bueno, vamos a iniciar justamente con la maestra Itzel Gamboa Mendoza, con el tema educación técnica profesional y trabajo técnico en turismo. Me voy a permitir leer su carta de vida. Ella es egresada de la Escuela Panamericana de Hotelería como licenciada en Administración Hotelera y estudió la maestría en Administración de Organizaciones en la UNAM. Ha trabajado como gerente de ventas y marketing en el Hotel Presidente Intercontinental Ciudad de México y Guadalajara durante 11 años y en el corporativo de Grupo Chartwell. Profesora con 20 años de experiencia, ha sido docente en el Colegio de Estudios Técnicos especializados en agencias de viajes y hotelería en los planteles 2 y 8 de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. Y además en la Universidad de la Comunicación a nivel licenciatura. Tiene varios diplomados en habilidades para la vida, turismo para el desarrollo sustentable y por supuesto en educación para el mundo sustentable. Qué interesante. Ha participado en seminarios, congresos nacionales e internacionales de gastronomía, turismo, cultura, museos, historia del arte y formación de tutores en la atención plena para escuelas despiertas. Forma parte del programa de investigación experimental temprana, el PIET, de jóvenes hacia la investigación en ciencias experimentales del programa institucional de tutorías y actualmente coordina el taller de sexualidad en la adolescencia del doctor Abraham Corro Oropesa en el plantel número 8 de la UNAM. Pues maestra Itzel Gamboa, con esta gran experiencia que tiene sobre la educación, me voy a permitir hacerle la primera pregunta. ¿Por qué hay que repensar lo que hacemos en el turismo en el marco de cómo es ese estudio técnico del turismo en México? Adelante, maestra Itzel, por favor. Muchas gracias, doctora Suheil. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues el estudio técnico en México, para poder entenderlo hay que tomar en cuenta cuándo nació a manera general. Yo tengo muy clara la historia de la UNAM, pero a manera general, en la década perdida, ya en la época de los 80s, para el desarrollo latinoamericano, incluido nuestro país, pues tuvimos una crisis económica por la contracción que hubo con los mercados externos y en nuestro país con la expropiación de la banca privada, la devaluación del peso mexicano, la caída de los precios del petróleo y la entrada del neoliberalismo. En nuestro país se vio enfrentado a un desempleo muy alto, una tasa de desempleo alto, a salarios caídos y nuestro crecimiento económico se estancó. Desde entonces, la UNAM en ese momento se vio presionada por el Banco Mundial de Turismo y el Interamericano y decidieron crear los estudios técnicos. Entonces, no había en aquel momento en la parte empresarial una oferta para que las personas que estudiaban turismo, porque evidentemente empezó primero el estudio del turismo en una parte profesional y después vino esta como una red para salvar lo que estaba pasando en cuanto a nuestra posición política, económica y social. Y desde entonces hasta nuestros días, llevamos más de 40 años, en un estire y afloje, porque estamos teniendo todas las escuelas que damos egresados en el ámbito técnico del turismo, alumnos que salen más preparados que solamente en un cuadrado de operación, que sería lo que el técnico, digamos, en contexto tendría que hacer, el área operativa, pero ya salen cada vez más preparados precisamente por la necesidad que hay en el mercado de las empresas turísticas, por el requerimiento que tienen. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros tendríamos que entender que no solamente nació el turismo a nivel técnico,
para cubrir una necesidad social, sino que vino primero para cubrir una necesidad económica y solventar el crecimiento que estaba estancado. Entonces, cada vez más ha ido creciendo los requerimientos educativos, porque un técnico actualmente ya no sale preparado solamente en el área operativa. Actualmente un técnico tiene una gestión no solamente operativa, sino una gestión administrativa y tiene los 3 saberes completos dentro de su preparación. El saber hacer, que es saber hacer las cuestiones de desempeño de funciones, el saber ser, que es desarrollar su personalidad en cuanto a ética, comportamiento, valores, y el saber pensar, que es la cuestión de la toma de decisiones. Todo esto pues tiene que ver con las competencias laborales. Entonces, sí tenemos que repensar qué es lo que las empresas actualmente necesitan y qué es lo que estamos haciendo en los programas educativos en la educación técnica. Tendríamos que hacer ajustes, vamos por buen camino, tendríamos que desaparecer la educación técnica y solamente dejarla en un nivel profesional. ¿Qué necesita nuestro país? A diferencia de países como en Europa, en Estados Unidos, donde sí hay una formación técnica y las empresas sí lo requieren. Muchísimas gracias, maestra Itzel Gamboa Mendoza, capítulo Ciudad de México de CIPETUR. Qué gran reflexión sobre el modelo por competencias y la importancia del estudio técnico en el turismo en México. Y bueno, a continuación vamos a darle la palabra también a la doctora Irma Magaña Carrillo del capítulo Colima, quien va a hablarnos sobre el repensar de la gestión en la empresa turística en las turbulencias del siglo XXI. No sin antes platicarles un poquito sobre su carta de vida. La doctora Magaña Carrillo es doctora en ciencias en el área de relaciones internacionales transpacíficas. Es PTC en la Facultad de Turismo de la Universidad de Colima y es maestra en administración con gran reconocimiento. Es especialista en Total Quality Management and Quality Control. Ha realizado estudios de turismo desde diversos abordajes. Japonóloga, cuenta con varios diplomados en temas organizacionales, desarrollo integral humano, educación socioemocional y es agente de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Tiene varias publicaciones a nivel nacional, pero también internacional. Ha publicado muchos libros, capítulos de libros, artículos científicos y es evaluadora de programas de posgrado para el PNPC de CONACYT, evaluadora de proyectos productivos para la SECTUR y CONACYT, reconocida por Amestur, su trayectoria en el turismo sobre el país. Es un perfil deseable PRODEP y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI CONACYT Nivel 1. Es socia fundadora y presidente del capítulo Colima por supuesto, del Colegio Internacional de Profesionales Especializados en Turismo y Gastronomía, CIPETUR. Directora de Turismo del Estado de Colima con la primera gobernadora del país, Griselda Álvarez Ponce de León, de 1980 a 1985. Y por supuesto, empresaria en el sector turístico, en el ramo de los viajes y el turismo desde 1979. Qué grato tener a la doctora Irma Magaña Carrillo. Por supuesto, la doctora va a hablarnos sobre cuáles son los elementos críticos para identificar justamente ese repensar en la gestión de la empresa turística en las turbulencias del siglo XXI. Adelante, doctora, bienvenida. Muchas gracias. Espero me escuchen bien por ¿cómo se puede decir? Los aspectos técnicos que han sucedido por estos eventos sísmicos que hemos tenido en Colima. Pero en Colima sí somos activos, dinámicos, por eso nos movemos, por eso estamos en un lugar que se mueve, ¿no? Bueno, pues el turismo también se mueve. El turismo a través del tiempo, creo que sabemos la historia del mismo, pero hablando específicamente de este tema que de alguna manera creo que es importante que lo veamos, es cuáles son esas características o cuáles son esas partes que debemos de ver, de pensar, inclusive en la alta dirección de las empresas. En primer lugar, pues es la persona que va a encargarse de esa organización turística,
pues debe de tener un pensamiento integral. Decía hace rato la maestra Itzel, es que estamos pensando si nos vamos a seguir la educación técnica o cómo la debemos manejar. Bueno, hay algo muy importante que casi siempre bueno, no siempre, al menos en México, el turismo se ve desde la parte inclusive económica, administrativa solamente, no desde la parte más de estudio de lo que es el turismo, como más hacia la ciencia, porque, bueno, algunos hasta se ríen como que científico el turismo. No, pero es que se tiene que pensar en ese contexto. ¿Por qué? Porque el turismo como una actividad tan dinámica, compleja, requiere de pensar, requiere de estudio, requiere de análisis y además muchas preguntas nos tenemos que hacer. ¿Por qué, al menos en nuestro país, pues no estamos en los primeros lugares como un destino turístico atractivo? Hay muchas preguntas que tenemos y que las tendríamos que conocer. Entonces, de alguna manera lo que yo me he dedicado es a identificar que culturalmente, hablando del negocio, porque tenemos que hablar que el turismo es un negocio, pues cómo se debería manejar este negocio. En principio les voy a decir que desde que estudié turismo, pues la verdad la forma en que me enseñaron a mí nunca me dejó satisfecha. No me gustaba esa mirada solamente economicista del turismo. Entonces no hay otras formas de verlo y no me estoy refiriendo solamente a hablar de aspectos que antropológicos, históricos, bueno, es otra parte. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la esencia de lo que es el turismo. O sea, realmente lo escuchamos, realmente lo entendemos, porque parece que tenemos ya bien definido por dónde tenemos que estudiarlo y a mí eso pues creo que más en estos momentos, miren, desde los años 90 ya se hablaban de las turbulencias y realmente estamos en este momento y en este siglo con turbulencias, muchísimas turbulencias. Y podemos marcarla como en el 2008, cuando empieza el aspecto financiero, luego viene, ¿se acuerdan cuando tuvimos aquí en México, en el gobierno de Calderón, también otra, bueno, se hizo pandemia, pero tuvimos un aspecto también de salud fuerte relacionado como el COVID, no igual. Bueno, todo ese tipo de cosas están viniendo la delincuencia, la inseguridad. Nosotros aquí en Colima, aparte del COVID, ya ven la inseguridad, que Colima era la más tranquilo de los estados, ¿no? Ahora estamos hasta en eso. Y todavía le agregamos la turbulencia de los temblores, que nos cambian en todo momento. Estamos cambiando, tenemos que saber cambiar. ¿Cómo cambiar? Pero es que no es declamar el cambio, no es declamarlo. ¿Cómo planeamos el cambio en momentos tan críticos como esto? Entonces, estos aspectos críticos, desde cómo pensar, qué pensar, cuál es la técnica que voy a usar, cuál es la estructura mental que yo debo de tener para que de alguna manera yo pueda estar en este momento que es crítico en el sentido de la importancia que tiene la actividad y no solamente seguir esos patrones de estudio, de miradas para el turismo. Entonces, alguien que se dedique a la empresa definitivamente tiene que saber pensar. No digo que no se sepa pensar, pero hay que saber pensar en un enfoque estratégico. Y el enfoque estratégico no es enfoque estratégico que siempre he visto que lo dan desde el nivel operativo. No, se tiene que ir a una dimensión intangible, cualitativa de análisis, que desde luego tendremos que saber cómo operarlo, pero es diferente el enfoque. Y yo hasta ahorita lo que he visto desde maestrías, doctorados, cursos, diplomados, todo el mundo se queda en lo operativo y no puede ser en operativo un enfoque estratégico. Es ahí donde viene la parte crítica desde cómo tendrías que pensar. Cuando hablamos inclusive de una visión o del sueño, bueno, a nosotros eso en la cultura no nos queda. Cuando hablamos de soñar creemos que es cualquier cosa. No. Hay un autor que a mí me encanta porque desde que empecé a estudiar esto en los 90 decía, pues, cuando la empresa quiere establecer una estructura estratégica, fracasa. Fracasa, ¿por qué fracasa? Porque no se sabe soñar, simplemente. Porque lo que se pone en las declaraciones como un rollo, ¿sí? Porque inclusive se hacen como objetivos. Visiones, misiones, estrategias, objetivos, todo empieza
como objetivo. Pues eso no es, tiene su metodología para poderlo hacer. Y ahora, otra cosa que en la otra parte que ya me toque, ¿cómo llegas a operar eso que parece intangible, que es intangible, que no lo tocas, que ni lo ves? Yo inclusive también me puse a hacer 14 competencias para lograr esto. ¿Cómo hacerlo? Pero aquí voy a cerrar, desde el nivel, esa dimensión del pensar, esa dimensión de estar en lo intangible cualitativo y no en esta dimensión en la que estamos siempre. Yo ahí lo dejaría porque es más profundo, es de más reflexión, pero quiero dejar claro que no es que se quede ahí. El reto y también lo que yo he venido haciendo es cómo operar. Hay que operarlo porque el turismo es negocio y no vamos a negar que es negocio. Yo aquí lo dejaría y agradecería muchísimo esta oportunidad desde el colegio y a todos mis compañeros por estar aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Irma Magaña Carrillo, presidenta del capítulo Colima de CIPETUR. Muy bien, pues ahora bien, vamos a darle la palabra también a la doctora Lina Rocío Martínez Aguilar del capítulo Zacatecas. Ella va a hablarnos sobre el turismo rural y comunitario, pero no sin antes leer un poquito de su trayectoria profesional. La doctora Lina Martínez Aguilar es presidenta, por supuesto, del capítulo Zacatecas de CIPETUR. Tiene una formación académica que voy a mencionar, es doctora en Administración Pública, ella es maestra en Mercadotecnia y Negocios Internacionales y, por supuesto, tiene su licenciatura en Administración de Empresas Turísticas. Actualmente es docente investigador de tiempo completo de la licenciatura en Turismo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, profesora invitada de la UNIT en la maestría en Mercadotecnia y Medios Digitales. Por supuesto, en términos de vinculación, ella ha sido miembro de la Red Iberoamericana del Turismo Rural, ha sido también miembro del comité editorial de la revista Cultura y Turismo, líder del Cuerpo Académico de Gestión y Sustentabilidad, es egresada con mención honorífica de la Universidad Autónoma, egresada con mención honorífica de la UAT de Campus Zacatecas, egresada distinguida del IDE, reconocimiento al perfil PRODEP, invitada a trabajos colaborativos, eventos como ponente y estancias, por mencionar algunos, en Panamá, España, Chile, Costa Rica, Perú y, por supuesto, en otros estados de la República Mexicana. Tiene una experiencia profesional muy vasta, ha sido concierge en el Hotel Stauffer, presidente en San José del Cabo, gerente operador en Viajes Gioconda, en Fresnillo, Zacatecas, directora del Departamento de Turismo del Honorable Ayuntamiento de Fresnillo, es directora comercial de Ruta Aventura, ha sido presidenta también del patronato de la Feria de Fresnillo en la edición 2000, más de 20 años de experiencia en docencia a nivel licenciatura, maestría y algunos diplomados. Ha brindado asesorías y, por supuesto, capacitación permanente a diversas instituciones, empresas y organismos a nivel nacional e internacional en el área de turismo. Algunos proyectos de desarrollo turístico a nivel nacional e internacional, bueno, por ejemplo, algunos por mencionarlos, en el Centro Histórico de Fresnillo, Zacatecas, el proyecto de Mujeres de Turismo Rural de Costa Rica, España y Panamá, el proyecto de turismo comunitario en Jerez, Zacatecas, y ha realizado estudios para el proceso de comercialización de los pueblos mágicos en Zacatecas. Ha realizado algunas investigaciones y algunos productos. Por mencionar algunos, ha sido organizadora, ponente y tallerista de eventos a nivel nacional e internacional, publicaciones en revistas especializadas y, por supuesto, coordinadora y autora de diversos capítulos de libros impresos y, por supuesto, digitales. Ha realizado varias direcciones de tesis a nivel licenciatura y maestría y ha colaborado en espacios de divulgación en revistas digitales, televisión y la radio. Fíjense qué enorme trayectoria de la doctora Lina Rocío Martínez y Aguilar. La primera pregunta para la doctora Lina: ¿cuál es la importancia del turismo rural comunitario y qué ventajas ofrece estimular en México estos segmentos? Hablando del turismo rural y comunitario. Bienvenida, doctora Lina. Muchísimas gracias, de verdad muy honrada por poder ser partícipe y portavoz en este excelente panel de expertos
en turismo organizado por nuestro Colegio Internacional de Profesionales y Egresados del Turismo y la Gastronomía. Y yo creo que justamente tanto la maestra Itzel como la doctora Irma Magaña, que me antecedieron, y los comentarios que ha hecho nuestro presidente, ponen en claro cómo después de todo este tiempo en que se ha estado ejecutando una práctica de un movimiento del desplazamiento de personas de manera masiva, nos lleva a un repensar que ha sido retomado en diferentes pausas y momentos de la vida de esta actividad, iniciando prácticamente a finales de los 70s, cuando la gente empezó a decir, bueno, muy bien, hasta ahorita nos hemos preocupado por tener un turismo masivo, en el caso muy particular de nuestro país, de México, pues vamos viendo cómo ese movimiento y ese desplazamiento de tráfico de personas a nivel de viaje de turistas se iba concentrando en espacios de sol y playa. Y estos espacios de sol y playa, estas grandes urbes, empezaron a concentrar a toda esta afluencia turística. Sin embargo, el resto del país, y ya lo hablaba justamente con lo que inicia la formación, que es la educación turística, y lo decía muy atinadamente la maestra Itzel, hubo un momento de crisis. Hay un momento en que nuestro país también se detiene a identificar qué va a hacer con todas estas comunidades, con todos estos espacios que no forzosamente tienen esta vida urbana. La Organización Mundial de Turismo en su momento reconoce este segmento de la actividad turística cuando asume que el turismo rural puede ser precisamente aquellas experiencias de viaje que se generan en espacios que no tienen estas grandes masas urbanas, grandes masas de población y que sigue teniendo un estilo de vida tradicional. Y aquí vienen seguramente estos grandes retos que tenemos ahora. ¿Qué es exactamente lo que quiere vivir el turista? ¿A dónde lo está llevando fuera de esta vida de ajetreo cotidiana, normal? Y vemos con la visión que nos compartía la doctora Irma Magaña, justamente cómo también hay que dejar en claro que esto es un negocio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder generar un beneficio económico que no atente contra el medio ambiente, que no atente contra la identidad cultural de las comunidades y que permita que tampoco desvíe, ni quite, ni desconcentre a las poblaciones rurales de su economía ordinaria y cotidiana? Y justamente ahí aparece lo que en una óptica y en una hipótesis muy personal considero una de las grandes alternativas que tenemos en nuestro país para el beneficio sustentable de esta actividad en varios de nuestros estados, que es el turismo rural y el turismo comunitario. Hay que entender que este turismo rural no se trata de sacar al agricultor y llevarlo a este proceso de economía lineal que tradicionalmente se tiene. Por el contrario, se trata de generar nuevas opciones de economía, de ingresos que permitan, dentro del ordinario, pero que para el extranjero, para el visitante, se puede convertir desde una visión contemplativa en lo extraordinario, el poder generar, redistribuir y mejorar las condiciones de vida de cada una de estas comunidades. Y ahí es donde nuevamente en este año 2022, tras una pandemia, tras una serie de acontecimientos, pues tendríamos que repensar. Si hoy tenemos delincuencia organizada, no podremos tener comunidades organizadas para llevarnos a obtener lo mejor, mostrar realmente toda esta riqueza que poseemos como país y empezar a obtener beneficios que permitan atender de forma profesional al visitante, mostrando la maravilla y las grandes riquezas de nuestra vida rural, de la gran extensión que posee nuestro país, pero sobre todo desde un ámbito y una actitud de respeto, de educación, tanto por parte de la comunidad receptora como por parte del turista. Entonces, creo que la importancia básicamente está en que podemos encontrar en ella no la solución única, sino una alternativa viable, factible, inteligente y que puede llevarnos realmente a tener una actividad turística totalmente evolucionada y entonces sí podríamos decir racionalizada y sostenible. Muchísimas gracias. Esta es mi primera intervención. Muchas gracias, doctora Lina. De verdad, una gran reflexión sobre el turismo cultural sustentable. Evidentemente importante. Y bueno, vamos a dar continuidad a este panel.
no sin antes mencionar que vamos a presentar a la maestra Irma Suárez Rodríguez, quien va a abordar el tema Repensando el diseño de productos turísticos. Ella es presidenta del capítulo San Luis Potosí de CIPETUR. Y bueno, me voy a permitir leer su carta de vida de manera sintética. La maestra Irma Suárez Rodríguez es presidenta, por supuesto, ya lo mencioné, del capítulo San Luis Potosí del Colegio Internacional de Profesionales Especializados en Turismo y Gastronomía, CIPETUR. Es profesora investigadora de tiempo completo de la carrera de Turismo Sustentable de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es licenciada en Administración de Empresas Turísticas y maestra en Mercadotecnia de Negocios Turísticos. Ha ocupado cargos gerenciales en el sector de la hotelería, restaurantes, líneas aéreas y agencias de viajes. Ha otorgado asesoría y capacitación a diversas instituciones, empresas y organismos a nivel nacional e internacional en el área de turismo. Es directora general de la Red Iberoamericana de Ciencia, Naturaleza y Turismo de Resinatur. Es líder del proyecto para la inclusión de la Huasteca Potosina en el Programa Mundial de Geoparques de la UNESCO. Coordinadora de comités técnicos del Centro Histórico de Ciudad Valles y ha sido secretaria nacional de Asuntos Académicos de la MESTUR. Miembro de la Cátedra UNESCO, Chair, en Geoparques, Desarrollo Sustentable y Estilos de Vida Saludable. Organizadora, ponente y tallerista de eventos a nivel nacional e internacional. Ha publicado en revistas especializadas y libros, ha dirigido tesis a nivel licenciatura y posgrado y ha desarrollado diversos proyectos de desarrollo turístico a nivel nacional e internacional. Bienvenida, maestra Irma Suárez Rodríguez, del capítulo San Luis Potosí, CIPETUR. Y voy a empezar con ella haciendo una reflexión, una pregunta sobre el repensar del diseño de los productos turísticos. Maestra Irma, ¿por qué debemos repensar ese diseño de productos turísticos? Adelante y bienvenida. Muchas gracias, doctora Sujei. Buenas tardes a mis compañeros, buenas tardes al público. Y bueno, doctora, como ya se comentó, ya lo comentaron mis colegas, a partir de mediados del siglo pasado, la industria del turismo se ha venido desarrollando de una forma exponencial, tanto a nivel mundial como, por supuesto, en Latinoamérica y en México, que no han sido la excepción. Sin embargo, este crecimiento en muchos casos, me atrevería a decir que se ha venido llevando de una manera desorganizada, sin planeación, con una excesiva concentración de la oferta, sobre todo en los sitios ancla, con una escasa diversidad, innovación en la oferta, pero sobre todo, y ya lo comentaban también mis colegas, con una visión de un mero desarrollo económico, descuidando aspectos pues que son de suma importancia, como por ejemplo el cuidado de nuestro planeta, de nuestros recursos naturales, culturales, en el valor social, político y económico del turismo. Y es por esto que debemos preguntarnos, repensar verdaderamente si en el desarrollo de productos turísticos estamos poniendo en primer plano a las personas y al planeta. ¿Cuáles son las responsabilidades del turismo para que verdaderamente contribuya a un desarrollo socioeconómico, sobre todo a través de la educación y del empleo? Repensar si verdaderamente estamos favoreciendo el desarrollo rural, la educación, la innovación, la igualdad de género, atendiendo a los jóvenes y sus necesidades, y también reduciendo brechas sociales, que es uno de los fines principales de esta actividad. Y algo muy importante, estamos educando tanto a la población local, residente, como a los visitantes. Entonces, es aquí en donde debemos repensar cómo estamos llevando a cabo estos procesos de diseño de productos turísticos. Y bueno, les dejo la reflexión. Muchísimas gracias, maestra Irma Suárez Rodríguez. Por supuesto que esas son las preguntas y las reflexiones que nos ayudan a visualizar un turismo sostenible. Muchas gracias. Y por supuesto, en el tema de modelos de inteligencia competitiva para
repensar la gestión de los destinos turísticos. Se encuentra con nosotros también el doctor Omar Trejo Luna Puente, quien es presidente del capítulo Guanajuato CIPETUR. Me voy a permitir brevemente platicarles o leerles sobre su carta de vida. Él es egresado de la licenciatura en Hotelería y Turismo de la Universidad del Bajío en 1996. Cuenta con una maestría en Administración por la Universidad de Guanajuato a partir del 2006. Él es doctor en Ciencias para el Desarrollo y la Sustentabilidad y el Turismo por el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, perteneciente al Programa Nacional de Posgrados de Calidad PNPC de CONACYT en el 2022. Es profesor de tiempo completo de la Universidad de Guanajuato. Él cuenta con publicaciones y participaciones a nivel nacional e internacional como ponente y asistente sobre investigaciones en gestión competitiva, desarrollo turístico sostenible, turismo y patrimonio cultural. Como formación internacional ha participado en el curso impartido por la OMT, Organización Mundial del Turismo, Excelencia de la Gestión Turística, el Turista Digital. Ha sido miembro del cuerpo académico 187, Turismo, Gestión y Desarrollo. Ha sido también presidente estatal del capítulo Guanajuato CIPETUR y es representante regional Centro-Sur de la MIT 2021-2024. Miembro del Consejo Académico Ampliado por o de la Universidad de La Salle del Bajío. Muy bienvenido, maestro, doctor Omar Trejo Luna. Y bueno, él con este tema vamos a recordar por qué es importante la inteligencia y la competitividad en el sector turístico de México, hablando de los modelos de inteligencia competitiva para repensar la gestión de los destinos turísticos. Bienvenido. Adelante, doctor Omar Trejo Luna Puente. Muchísimas gracias, muy buen día para todos. Muchísimas gracias. Es un gusto realmente estar participando en este panel de expertos en turismo y bueno, dando esta parte de el equilibrio, bueno, estar compartiendo con grandes compañeras y colegas que a lo largo de este tiempo hemos compartido varias reflexiones, ¿no? Y bueno, esto de repensar el turismo ya lo tenemos que ir viendo con la parte de la competitividad. Y en esta parte de la inteligencia sistémica, ¿no? La inteligencia sistémica en la que tenemos que ver la cadena de valor, viendo la parte de la infraestructura, la parte de los precios que nosotros tenemos que obtener dentro de lo que sería nuestra oferta de alojamiento, la calidad de servicios, la parte, lo mencionamos ahorita, el clima como tal, la oferta complementaria que se pueda tener. Y bueno, algún tema que yo digo que es importante, bueno, que es muy importante, que es la parte de la seguridad, ¿no? La seguridad en toda la extensión de la palabra, porque esto nos va a permitir empezar a ver lo que sería la parte de la inteligencia competitiva. Y bueno, yo creo que un referente muy importante es el Comité de Turismo y Competitividad de la Organización Mundial de Turismo, como parte del Consejo Ejecutivo de este organismo, ¿no? Y entonces, ¿qué menciona precisamente las definiciones que tenemos en esta parte de la competitividad? Pues uno es la calidad, ¿no? Por un lado la calidad, por otro lado la innovación y por otro la misma palabra competitividad. Dentro de lo que veníamos ahorita planteando, que me parece muy acertado lo que la maestra Itzel comentaba en cuestión del técnico superior universitario, o lo que de la doctora Irma Magaña hablaba de esta parte del análisis estratégico para las empresas en no solamente tomar las decisiones operativas, sino ir un poquito más a la parte del análisis del dato, el dato que nos está dando una información y esa información nos va a permitir, o bien lo que también comentaba la doctora Lina, referente a esta tipología del turismo rural comunitario que tenemos que repensarnos. O sea, tenemos que repensar precisamente que la calidad de un destino turístico es el resultado de un proceso que implica la satisfacción de todas las necesidades, requisitos y expectativas del consumidor. Esta parte en donde el factor de calidad, aunque tenemos un programa de calidad y que vamos dando las certificaciones y una mejora continua, nos permite precisamente empezar a ver la parte de la higiene. Estos procesos de higiene, de seguridad que se nos fueron dando durante este proceso de crisis, pues también no debemos de perderlos en cuenta para poder seguir teniendo esta parte de la calidad.
Y mencionábamos la parte de la innovación. La innovación turística es la introducción de un componente nuevo, esta parte de generar perfeccionamiento que aporte ventajas en materias en la comunidad local, esta parte de dar un valor a la experiencia turística, a las competencias clave del sector para poder tener esta parte de innovación, esta parte creativa de hacer una mejora dentro de los procesos. Y por otro lado, la competitividad de un destino turístico, la capacidad del destino de utilizar sus recursos naturales, culturales, humanos, antrópicos y financieros de manera eficiente para desarrollo y ofrecer productos y servicios turísticos de calidad. Entonces, estos innovaciones que deben de ser también muy éticas y atractivas para la parte de la inteligencia competitiva, ¿no? Y bueno, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la inteligencia competitiva nos vino a dar esta parte de la llegada de las nuevas tecnologías, un acceso más inmediato y amplio a la información en Internet, en el sector turístico, se ha vuelto más competitivo. Y esta parte, pues bueno, es lo que nos permite estar hoy en día de manera a distancia, pero de manera de que podemos empezar a reflexionar. Y entonces, sería muy importante el tema, es realmente, es un tema que si nosotros lo vemos como el dato, y el dato que nos va a permitir empezar a hacer inteligencia en los destinos. Esto de los DTI, los destinos turísticos inteligentes, que tiene que ser la accesibilidad, un principio importantísimo. ¿Para qué? Para que aquellos destinos puedan tener acceso a todas esas personas con discapacidad, personas también que nos permita tener más inclusión en los destinos turísticos en toda la extensión de la palabra. Por mi parte, agradezco a CIPETUR la invitación para formar parte de este panel de expertos y bueno, continuaré con una segunda pregunta posterior. Muchísimas gracias, doctora Sucay. Encantados, gracias por engarzar todos los temas en esta intervención sobre modelos de inteligencia competitiva para repensar la gestión de los destinos turísticos. Y ahora bien, vamos a una segunda ronda con la maestra Itzel Gamboa Mendoza sobre el tema Educación Técnica Profesional y Trabajo Técnico en Turismo. Me voy a permitir preguntarle, maestra Itzel, ¿qué sigue en la Universidad Nacional Autónoma de México después de estudiar una carrera técnica? ¿Y en dónde se puede trabajar? ¿Dónde ubicarse un técnico en turismo? Adelante, maestra Itzel. Gracias. Bueno, pues después de muchísimos años, ¿no? Y tomando en cuenta que el turismo a nivel nacional genera el 8.8% del PIB y a nivel internacional el 10.4%, finalmente se logró que hace un año, en septiembre del 2021, se tuviera, como bien decía la doctora Lina, generar otras opciones y redistribuir, que no se centralizara todo, en este caso, en específico de la Ciudad de México, y se abrió la carrera de profesional de turismo en la UNAM, pero en León, Guanajuato, lo cual me da muchísimo gusto. A todos nos pusimos muy contentos porque precisamente terminaban de estudiar los chicos una carrera técnica en turismo en la UNAM mientras hacían su bachillerato, durante los 2 últimos años del bachillerato, y decían, quiero seguir estudiando turismo, pero ya no puedo seguir en la UNAM porque no hay para dónde moverme. Entonces se tenían que ir al Poli o se tenían que ir a una universidad privada o a la Universidad del Estado de México, que también es una universidad muy buena, pero no podían continuar aquí. Entonces ya tenemos afortunadamente en la UNAM una carrera que tiene no nada más esta parte de operación y no está enfocada como muchas otras universidades en la parte administrativa o en la gestión de servicios, sino tiene un turismo integral en todos sus ejes y además está enfocada al desarrollo sostenible, que bien comentaba también la maestra Irma Suárez, cómo es que hemos estado haciendo el turismo y creo que, bueno, llegó en el momento adecuado cuando tenía que llegar, porque, bueno, ya está, se está viendo esta carrera desde la perspectiva de la Agenda 2030 en la ONU y ya está unida a todos los objetivos de desarrollo sostenible y rescata justamente
los tres aspectos, el ambiental, el económico, que coincido con la doctora Irma Magaña, que siempre se había visto el aspecto económico, cuando desde mi punto de vista es mucho más importante el aspecto social, humano y por supuesto del medio ambiente. Y por ende va a venir el aspecto económico. Pero bueno, rescata estos tres puntos que tiene que ver con la sostenibilidad y además algo que me parece maravilloso en esta carrera, además de tener la persona que termina la carrera tiene que tener comprensión de lectura en la lengua extranjera y comprensión de lectura en una lengua originaria, ya sea náhuatl, otomí o purépecha, lo cual es algo que siempre habíamos estado buscando porque queremos, y está muy bien, hablar otro idioma para recibir a los turistas extranjeros, pero ¿qué pasa con el reconocimiento de lo que tenemos? Bien lo decía ahorita el doctor Omar, ¿no? ¿Cómo podemos ser competitivos? ¿Cómo podemos tener los mismos niveles que destinos en otros lugares, aunque nosotros ya tengamos 2 destinos competitivos a nivel internacional reconocidos por la CEGITUR en España? ¿Por qué no reconocer todos nuestros aspectos culturales desde las raíces más profundas, ¿no? Como es la lengua. A todos, ahorita si yo les preguntara, todos podemos decir quizá en inglés, en francés, en italiano, por lo menos 10 números, ¿no? Y estoy casi segura, casi no lo sé, que no podríamos decir los 10 números en maya o en náhuatl, ¿no? Porque no es algo que hemos rescatado. Y yo, por lo menos a mis alumnos, sí les pido, por favor, rescaten lo que tenemos, no pongamos nada más anuncios cuando hagamos un nuevo producto turístico en inglés o en francés, no es que esté mal, pero rescatémoslo de nosotros y llevémoslo hacia afuera, no nada más traigámoslo de fuera. Y entonces, ¿a dónde puede trabajar un técnico, por lo menos que termina la carrera en la UNAM, por el momento, ¿no? No solamente en todas las áreas operativas de hospedaje, de agencias de viaje, de gastronomía, de medios de transporte, de guías de turismo. Algo en lo que nos hemos enfocado muchísimo desde hace 10 años, en específico desde hace 10 años, es en la singularidad tanto del prestador de servicios como de quien viene como turista. Hay que emprender, hay que darle a los jóvenes la seguridad de que pueden hacer productos turísticos independientes y personalizados. Y no con esto quiero decir que no es que vayan a trabajar en el medio turístico, hay que trabajar para adquirir experiencia, pero poder ofrecer servicios personalizados con toda la gama natural, con toda la gama de opciones de nuestros atractivos naturales y culturales, desde lo más profundo, desde lo más íntimo, y ofreciendo todo lo que tenemos de una manera sostenible. Por eso hay que repensar qué es lo que hemos hecho hasta ahorita, no a manera macro, sino a manera micro. Vamos cambiando y vamos generando en nuestros jóvenes de ahora otra perspectiva para atender y para ser atendidos. Gracias por estas preguntas, doctora Sugey. Muchas gracias a usted, maestra Itzel Gamboa Mendoza, capítulo Ciudad de México, CIPETUR. Por supuesto, grandes reflexiones. Y vamos a darle el uso de la voz a la doctora Irma Magaña Carrillo con el tema del repensar la gestión de la empresa turística en las turbulencias del siglo XXI y haciendo la siguiente pregunta. El repensar la actividad turística en estas condiciones nos viene a reflexionar cómo será su evolución en este siglo XXI, doctora Irma Magaña. Adelante. Bueno, miren, hay algo muy importante y en esta pregunta de ¿hay que repensar el turismo? Cuando terminé mi doctorado, bueno, yo ya era empresaria, ya había estado en el área, ya había estado en la función pública para la administración del turismo. Ya tenía bastantes contactos con el turismo desde diferentes espacios, ¿verdad? Y como les digo, cuando estudié, pues realmente no me llenaban esas palabras economicistas y menos cuando se dice industria turística y todavía no lo puedo digerir. No lo acepto. No vamos a discutir eso ahorita, pero no lo acepto. Con base en eso,
esa oportunidad que tuve, porque aparte fue mi idea de hacer un estudio desde la perspectiva cualitativa. También les confieso que no crean que tenía bastante claro eso, pero al tener esa posibilidad, tampoco tuve a los expertos que me llevaran por ahí, pero tenía muy claro mis pensamientos al respecto. Y entonces empecé a trabajar, y mi asesora fue una ingeniera industrial, ¿eh? Entonces fue bien interesante porque ella lo veía desde su campo y yo desde mi campo y había discusión, entonces tenía yo que argumentar. Por ejemplo, el turismo sabemos todos que es complejo, altamente diverso, y yo buscaba un lenguaje para poder estar o trabajar el turismo. Un lenguaje que fuera con esas, ahorita dije 2 características, hay más, pero ahorita vamos a centrarnos en ellas. Así fue como entonces yo decidí hacer el estudio desde la perspectiva cualitativa. Y así fui avanzando a pesar de las críticas, a pesar de aquellos que decían que pues esto que era, o sea, bueno, altamente criticada, pero me he mantenido y pues eso me ha dado la oportunidad de descubrir, de tocar algunas cosas que no están ahí desde la forma en que se ha venido estudiando. Y por eso inclusive llegué a proponer un lenguaje, pero un lenguaje, como no me iba a poner a discutir con economía, ¿verdad? Con la ciencia económica y cambiar el lenguaje, no se trata de eso. Hice un lenguaje para hacer mejora continua, para hacer calidad. Y la he venido trabajando. Y ya está publicado inclusive mi propuesta de lenguaje para el turismo en el siglo XXI. Ese es uno. La otra es que cuando la economía dice que somos servicios, no, tampoco lo acepto. No, el turismo tiene productos de todos. Y entonces he venido haciendo estudios y definido los conceptos del producto intangible, del producto cualitativo y del producto intangible cualitativo. O sea, darles el respetar al producto turístico y no llamarle servicio como le llama a todo lo que no toca, no ve y no huele la economía. Hay que repensar en eso. Bueno, he venido haciendo trabajos al respecto, tengo un libro publicado al respecto, hice una investigación al respecto específicamente en Italia, ¿verdad? También hubo un libro, es uno de los libros que tengo más recientes, que se llama Servir con calidad total, no servicio. Ese es un sustantivo limitado. Y servir es una acción. Y nosotros somos acción en el turismo. En eso hay que repensar. Ese es el repensar del turismo. Y yo propuse la 6ª era de la calidad. Bueno, ahí está mi libro, ¿verdad? Entonces, pero me voy a centrar entonces, quiero comentarles esto, porque estas son, pues, inquietudes, pasiones, y que me he atrevido a romper paradigmas. Yo creo que tenemos que saber romper paradigmas, porque si no sabemos romper paradigmas, entonces seguimos atados a lo mismo. Si me están proponiendo repensar, se fijaron al principio, dije pensar. Uno de los primeros elementos del enfoque estratégico cuando hablo con mis estudiantes es pensar. Y uno diría, ay, pues ni modo que no piense. No, pero ¿cómo pensar? ¿Cómo hacer un cambio en la estructura mental? Porque si tú cambias la estructura mental, vas a ver diferente, vas a ver diferente. Vas a tocar donde no hay nada, vas a escuchar donde no existe el sonido, vas a ver donde no hay nada. Y eso lo tengo como una competencia. O sea, no estoy hablando de cosas subjetivas solamente, no estoy hablando de cosas ambiguas, no. Estoy hablando de cómo desde la complejidad tangibilizar eso, tanto para la formación de nuestros profesionistas como para operar en el negocio. Entonces, ¿cuáles son en este siglo XXI? Porque una es, en este siglo XXI, ¿qué tenemos que hacer? Que vayamos bien, ya vamos corriendo en el siglo XXI. A ver, a finales del siglo XX, ¿verdad? Se decía que en el siglo XXI lo primerito era la calidad, hasta lo dijo el doctor Omar. Sí, la calidad era por sentado. Y culturalmente en nuestro país, ¿dónde están los modelos de calidad? No nomás vayamos a las certificaciones, no estoy hablando de eso, ¿eh? Estoy hablando filosóficamente, para que sea parte de tu inclusive pensar.
porque pues si lo dices en un oficio, pues el oficio se puede guardar y archivar y ya no existió, sino debe estar en tu estructura, en tu sentir. Y entonces, como tal, ¿verdad? Iríamos a la siguiente, que será la innovación. Ajá, pero la innovación, yo hice una investigación donde pude, hasta donde la hice, pues no existe una claridad de qué es la innovación en México. No es lo mismo que creatividad, por ejemplo. Entonces estoy hablando de eso. Hay que repensar cómo estructurar los pensamientos para el turismo. Y para que ese turismo realmente, y contra todo lo que tenemos en el contexto ahorita. Y la otra parte, ¿verdad? Es la anticipación. Anticípate, anticípate. A ver, ¿alguien tenía un plan de contingencia para anticiparse a lo del COVID? ¿Alguien tenía un plan de contingencia para anticiparte a esta violencia tremenda que tenemos? ¿Existen los planes de contingencia como tales, que es parte de los modelos estratégicos? Y yo recuerdo que hacía estos ejercicios con mis estudiantes en los laboratorios que he formado y los llevaba a los extremos, porque cada quien escoge una empresa y lleva a los extremos, pero ahora no hay necesidad de llevarlas, lo están viviendo, lo viven, lo viven. Esas son aquellas cosas que lo que te tienes que anticipar. Pero yo me atrevo todavía aparte, porque no nada más son el COVID, la delincuencia, nuestros temblores ahorita, que ya para la semana que entra es clases en línea, porque pues cada rato nos está temblando, entonces más vale garantizar la seguridad, sobre todo de los estudiantes, ¿no? Entonces, ese repensar. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer el que dirige una empresa? Bueno, pues adelantarse, ¿verdad? Las tendencias, los futurólogos, hay que estudiar a todos los futurólogos que nos dicen, pero todavía hacer traducciones. No hablo de inglés a español, ¿eh? Vamos a traducir conceptualmente. ¿O qué estoy leyendo? Miren, mis estudiantes, yo les pongo ejercicios y tienen que estudiar lo que publica la empresa. Pero la empresa lo que publica es mercadotecnia. Y lo que estamos hablando aquí es hacia lo filosófico. Es una filosofía, porque tiene que ser parte de ti. ¿Cómo hacemos? Hay que traducir. Ese es otro concepto bien importante y una de las competencias que debería de tener el empresario. Hay que traducir lo que estás leyendo. ¿Qué significa en tu contexto, verdad? Bueno, la siguiente, por ejemplo, lo siguiente aparte de eso, bueno, es que ya no nomás, y desde los 90, ya no solamente eran las aptitudes ni las habilidades, ¿no? Sino ahora son las actitudes. ¿Cuáles? ¿Cuáles son las actitudes? Bueno, primeramente les voy a decir lo que yo propongo, ¿verdad? Ya ahorita hablamos de pues, el futuro, hay que saber leer el futuro. Luego, ya también les dije del paradigma, y esto tiene que llegar a formar una cultura en la organización. Primeramente, trabajo en dos contextos, en el yo, la persona. No ese yo que todo el mundo conoce, ¿eh? Del yo, no, la persona. Para que ahí, pues ahí entran los conocimientos. Y ahí es donde se tiene que transformar. Y entonces, ¿cuáles serían esas competencias cualitativas que yo propongo? Le dije que tengo 14, pero les voy a comentar algunas, ¿verdad? Bueno, pues hacer la diferencia entre los sentimientos, los pensamientos y las emociones. Ahorita ya empecé a hacer una investigación de cuál fue la emoción, cuáles son las emociones del empresario, de las empresas de diferentes de turismo. ¿Qué pasó? ¿Qué sintió? ¿Qué sintió? ¿Cuál fue la emoción cuando le dijeron del COVID y que tenía que cerrar? Y ya todo lo que conocemos para ir cerrando. La otra es que un pensamiento importante y bien fuerte es que a pesar de, porque si no sería estratégico, a pesar de, si yo tengo un plan estratégico documentado, porque también los mexicanos tenemos mucho de nada más imaginarnos. No, yo les digo a mis chicos, yo no hago licenciados de imaginación, ni licenciados de supositorio. No, todo se debe documentar. ¿Para qué? Cuando venga, y si tú hiciste un plan de contingencia, pues eso va a ser, nadie dice que es absoluto. Pues ya lo dijo Einstein, ¿no? Nada es absoluto. Pero para eso venimos, para aprender desde filosofías, desde técnicas, desde procedimientos, ¿sí? Competencias específicamente. Bueno, la otra sería, pues, en este caso, estar en el futuro, No hay que ir jamás. O sea, yo llegué a entender eso, será porque anduve bajo de los cerezos en Japón. Viví 4 años y medio allá, no, como que me autoencontré. El estar viendo correr el río, todo eso, o sea, es parte de algo complejo, ¿no? ¿Y cómo hacer eso? ¿Cómo lograr eso?
Pues eso es en lo que el turismo piensa. Y no quiero olvidar que en la conferencia del año pasado, no recuerdo si fue de la MIT o fue, yo creo que sí fue de la MIT, donde invitaron, pues siempre invitan a expertos españoles. Yo pregunto, ¿y por qué no vienen otros, solamente españoles? Dijeron que, que ya había que ver al turismo desde lo cualitativo. O sea, pues eso ha necesitado siempre. Pero es lo bueno que esas grandes personalidades dijeron eso, ¿verdad? Dijeron eso. Bueno, yo, aunque no lo hayan dicho, había empezado y pienso en este momento de que es el tema de la Organización Mundial de Turismo, el repensar. Yo lo planteo, porque es mi planteamiento. Podríamos seguir hablando de otras cosas, pero aquí lo voy a dejar. ¿Qué tendríamos que repensar? Pues desde cómo mirar al turismo. Siempre he dicho que debería de ser autopoético el turismo. ¿Por qué tiene la economía que decirme cómo lo debo de manejar? ¿O por qué otra? Sí, podemos convivir como ciencias, pero el turismo, para mí, debe tener su propia personalidad. Eso sería mi planteamiento. Sé que son polémicos, pero ese es mi planteamiento. Y muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, doctora Irma Magaña Carrillo, del capítulo Colima. Por supuesto, aquí hago una reflexión también en relación a estos perfiles que nos acompañan en este panel de expertos. Muchos de ellos tienen publicaciones, libros, publicaciones en revistas, y bueno, son expertos también en brindar algunas conferencias y demás. Entonces, estamos rodeados de gente muy talentosa. Y bueno, queremos también saludar a quienes nos acompañan de los diferentes capítulos. Por supuesto, está aquí el presidente del capítulo Guerrero, el maestro José Luis Basilio. Gracias y bienvenido, maestro. Y a quienes nos acompañan justo de ese capítulo, que son muy activos y muy participativos, pero por supuesto también les damos la bienvenida a todos los capítulos, los 32 capítulos de CIPETUR a nivel nacional y los tantos de los capítulos a nivel internacional. Y bueno, vamos a dar continuidad a este panel de expertos y ahora con la doctora Lina Rocío Martínez Aguilar, del capítulo Zacatecas. Y la pregunta para usted, doctora, es ¿cómo lograr el turismo regenerativo dentro del tema turismo rural y comunitario? Adelante, doctora, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que justamente profundizaba ahorita la doctora Irma Magaña en este repensar y en este estudio del futuro. Si hablamos de una perspectiva, hablaríamos de un modelo ideal en donde justamente la participación del turista dentro de las localidades y no solamente en los espacios rurales, sino que debemos retomar que el turismo comunitario implica la organización social de las poblaciones locales para atender y satisfacer las necesidades y deseos que puedan surgir de la actividad turística y en este caso del sujeto de turismo en cualquiera de sus variantes. De verdad yo creo que hablar de un turismo regenerativo es uno de los grandes retos. En esta reflexión, para mucha gente, cuando se hablaba de un turismo regenerativo, es decir, no solamente quedarnos con tratar de tener la menor huella ecológica, no solamente tratar de que se minimicen los impactos negativos, sino de empezar a generar, de empezar a renovar, a reintegrar. Y lo hemos abordado desde diferentes ópticas, desde diferentes vértices, con cada una de las visiones de estos expertos que hoy han estado compartiendo con su servidora este panel de turismo. Y de verdad un agradecimiento también a todos nuestros amigos que nos están siguiendo por Facebook Live, a todos nuestros estudiantes y a todos los maestros y compañeros, colegas que están aquí, porque seguramente compartirán conmigo este deseo de poder tener un turismo regenerativo. ¿Qué significa esto de regenerar? Significa que tenemos que empezar a replantearnos nuestro actuar y no solamente quedarnos en esta parte del sueño, en el imaginario, sino ir acotándolo, aterrizándolo con una serie de planeación estratégica, de innovación, de competitividad. Es decir, nos va a llevar a entender y a replantearnos si realmente estamos colaborando, si hoy realmente la actividad turística, por lo menos en el sentido del marco que nosotros estamos hoy hablando, de México particularmente,
¿Realmente estamos teniendo un trabajo colaborativo o hemos seguido, como hasta ahora, replanteándonos este trabajo individualista? Y muestra de ello es justamente este colegio que hoy, en el Día Internacional de Turismo, empezamos a colaborar para poder aportar. Pero esto también nos lleva, aparte de usted como público, participar, porque tenemos y requerimos de la participación de la ciudadanía, de la localidad, de respetar al turista, de tener usted su propia autoconcepto del turismo, de su propia ciudad, con respeto, con cariño, con amor a nuestra identidad, a nuestra historia, a nuestros valores, nuestro folclore. Y también nos lleva, por tanto, a una colaboración en todos los niveles de gobierno, pero con todos los actores involucrados. Llámense organismos públicos o privados, llámense a nivel local, estatal y federal e internacional. Necesitamos empezar a tener y generar un enfoque sistémico. Ese enfoque sistémico para poder renovar y regenerar realmente este modelo de actividad turística que hasta hoy había resultado bastante lascivo para los resultados. Beneficioso económicamente para cuántas manos, para cuánta parte de la población. Y finalmente, pues tener esta visión transversal. Los ODS son muy claros. Y finalmente también cada uno de estos conocimientos, de este expertise, desde la educación, desde la competitividad, desde la innovación, necesitamos este pensamiento transversal que nos lleve a entender, y lo decía atinadamente la doctora Irma, la complejidad, pero al mismo tiempo la simplicidad de la actividad turística. Y esto tiene que ver con una visión holística cuando empezamos a entender que el ser humano es eso, un ser. Y que como ser social, como un ente que vive dentro de un sistema vivo, no puede generarse nada más una depredación en su entorno y en su contexto, independientemente, insisto, de que sea rural o de que sea urbano. Y nos lleva finalmente a poder aplicar algo que en algunos momentos, sé que para algunos ha sido cuestionado, pero abono y creo fielmente. El ser humano necesita empezar a concentrarse con un objetivo común, que es la regeneración de nuestro espacio, de nuestro entorno, y tener finalmente ese sueño que seguramente compartirá usted con nosotros. Una mejor calidad de vida, un verdadero bienestar y una actividad turística que permita al ser humano cada día ser un ser más feliz. Y si es más feliz, entonces podrá ser más respetuoso con otros seres humanos, con otros seres vivos, y poder vivir finalmente en este sistema llamado vida, en este planeta llamado Gaia, con todo lo que implica la regeneración. Muchísimas gracias, agradezco infinitamente la invitación. Excelente día. Muchísimas gracias, doctora Lina Rocío Martínez Aguilar, de CIPETUR capítulo Zacatecas. Muchas gracias por esa intervención tan reflexiva. Y bueno, vamos a darle el uso de la voz a la maestra Irma Suárez Rodríguez con la pregunta: en este repensar, ¿qué elementos sugiere, maestra Irma, que deban tomarse en cuenta hoy en el diseño de productos turísticos? Adelante, por favor. Me gustaría primero puntualizar, y estarán de acuerdo conmigo, que la actividad turística es un fenómeno dinámico. Notemos cómo las motivaciones de los turistas se modifican y claro, esto exige de los viajes experiencias diferentes que aporten emociones sensoriales, inolvidables, únicas. Entonces el repensar también debe de ir en el sentido de cómo adaptar ese producto turístico a estas necesidades. No olvidemos que el diseño de la experiencia turística está asociado directamente con esos procesos internos de los turistas en las diferentes dimensiones humanas, como lo es la física, la sensorial, la intelectual, la social, la espiritual, especialmente la emocional. Entonces, debemos incorporar narrativas que provoquen esa interacción del visitante con el entorno. Y entonces es aquí justo en donde el repensar entra en escena. ¿Para qué? Pues para identificar, para conocer, para estudiar, entender el patrimonio como materia prima para el turismo, para entender y conocer las necesidades de los turistas,
Sin esto no podemos diseñar un producto adecuado para la generación de actividades sensoriales, educativas, con una narrativa que nos ayude a provocar esa reflexión en el turista sobre el cuidado de la naturaleza, el respeto de la cultura, y bueno, pues especialmente a través de procesos creativos de interpretación del patrimonio, de divulgación del patrimonio, que también inviten a los turistas a generar sus propios significados en el viaje. El desarrollo de productos turísticos es una herramienta que puede fortalecer el desarrollo local, la imagen de los destinos, también la generación de empleo, por supuesto, y la puesta en valor del patrimonio material e inmaterial. Es importante también repensar cómo en el diseño de estos productos podemos fortalecer el orgullo de pertenencia de los residentes, su identidad, y también, bueno, el incremento de los niveles de satisfacción del turista, la mejora de los servicios para la población local también. Entonces, me gustaría que nos quedáramos con esta reflexión, repensar en el diseño de productos turísticos innovadores, creativos, incluyentes, rentables, educativos, que despierten esas experiencias memorables, pero que además sensibilicen al residente sobre la importancia de toda esa herencia patrimonial que es de ellos, pero también en su uso responsable. Y bueno, concluyo con esta frase que me encanta y que me parece que también podría estar presente en ese repensar del diseño de productos turísticos. ¿Cómo lograr que el visitante regrese a su casa siendo una mejor persona de lo que era cuando salió de ella? Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Irma Suárez Rodríguez, por esta reflexión. Y bueno, ahora en el marco de los modelos de inteligencia competitiva para repensar la gestión de los destinos turísticos, tenemos al doctor Omar Trejo Luna Puente, quien hace la intervención sobre qué recomendaciones considera deben tener los gestores de los destinos turísticos para poder lograr una inteligencia competitiva. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, híjole. Bueno, para todos los que nos están viendo a través de Facebook Live, muchísimas gracias. Realmente es un panel en donde se ve precisamente esta parte del conocimiento y que nos permite empezar a administrar esta parte de la inteligencia, pero la inteligencia no en el sentido de que el panel como tal, pues nos da la oportunidad de empezar a reflexionar ciertas situaciones, pero que también lo decía la doctora Lina, es la parte de entender a la comunidad, el trabajo en esta gobernanza, el trabajo realmente de comunidad, el trabajo donde todos tenemos que ser actores y tenemos que reconocernos como personas, ni uno es más ni uno es menos, sino que todos somos parte de esta parte sistémica para que podamos lograr un turismo. Y yo creo que algo muy importante es el conocimiento. Una de las cosas que me aprendí en este proceso del doctorado fue precisamente empezar a ver la parte epistemológica, la parte filosófica, ver el turismo desde este enfoque filosófico y empezar a ver esta parte de la reflexión. Por eso digo que es muy grato el ver la parte de repensar el turismo, pero repensar precisamente a través del conocimiento, porque ya tenemos un conocimiento que es parte de un estado del arte, y ese estado del arte nos lleva precisamente a empezar a hacer escenarios, que aunque podríamos decir que no estábamos preparados para un escenario en una situación como la que tuvimos hace 2 años, que no voy a mencionar el nombre, pero fue una crisis que llevó precisamente a ponernos a repensar. Pero yo pongo en esta inteligencia, en esta parte de la competitividad, empezar a ver qué es lo que tienen que hacer los gestores. Pues bueno, tienen que empezar a hacer la parte de permear la información. Si no se permea la información, si no se hace una sinergia, si no se mantiene una estabilidad, podemos empezar a tener problemas en ese sentido. También utilizar, por ejemplo, estas ventajas de la tecnología para que en un momento dado empezamos a tener documentada la información para que en un momento dado podamos ser más competitivos. Y por otro lado, también incluir actividades en la inteligencia competitiva, precisamente en esta descripción
de nuestro quehacer diario, ¿no? En muchas ocasiones, hoy lo vemos en nuestro sector turístico, tenemos una crisis de personal porque hubo un proceso en el que el personal ahorita se desenamoró de la actividad turística y cómo volver a trabajar para que nuestro personal regrese al sector turístico en la parte operativas, personales de ama de llaves, camaristas, meseros. Tenemos que repensar qué está pasando y en esta parte de nuestra inteligencia, qué podemos hacer en comunidad, trabajo realmente de todos los actores para poder dignificar precisamente esta parte salarial, que a veces no lo tomamos en cuenta, pero creo que es un punto que desde el colegio, que desde cada una de nuestras áreas en donde nosotros tenemos que empezar a hacer investigación, lo podamos abordar. Yo creo que es un tema que nos exige y nos pone en esta gran responsabilidad en poder estar hablando precisamente del tema competitivo salarialmente. Bueno, por mi parte, no me queda nada más que agradecerles a todos el que nos hayan escuchado. Gracias, de verdad, una gran reflexión a todos. Un saludo desde Guanajuato, Guanajuato. Pues muchísimas gracias, doctor. De verdad, muy buena reflexión la que hace usted respecto a esta inteligencia competitiva. Y bueno, para ir cerrando ya este panel de expertos, por supuesto, le vamos a ceder el uso de la voz a nuestros panelistas para dar un breve mensaje, muy breve mensaje, sobre precisamente este lema, el repensar del turismo en este 2022, para que inclusive hagan el cierre de su propio tema. Y bueno, pues voy a iniciar con la maestra Itzel Gamboa Mendoza. Gracias, maestra. Adelante, por favor. Gracias, doctora Suheil. Bueno, pues algo muy sencillo. Yo invito a que todas, todes, ahora para tener también en cuenta la inclusión, comprometernos como personas responsables a hacer nuevas alianzas con nuevas actitudes. ¿En qué hay que enfocarnos? En cuidar nuestro entorno, en cuidar nuestra alimentación, compartir la alimentación, no desperdiciar nada, para así contribuir a el hambre cero y a disminuir la pobreza. Y finalmente, comprometernos a educarnos siempre para promover la paz. Muchísimas gracias. Grandioso, maestra Itzel, le agradecemos mucho esa participación y ese gran cierre. Doctora Irma Magaña Carrillo, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que gracias, de verdad ha sido un momento muy interesante para reflexionar muchísimas cosas, que es un ejercicio que debemos de estar haciendo siempre. Yo cerraría de estar siempre haciendo estas reflexiones y de mi parte, sobre todo, pues seguir estudiando tanto a la actividad turística como al fenómeno del turismo. Tenemos que seguir estudiándolo, porque es a través del estudio de él que podremos encontrar respuestas que nos lleven realmente a tener una actividad altamente productiva, competitiva y que sea efectiva. O sea, efectiva en el sentido tanto del aspecto económico para los que estén involucrados en diferentes ámbitos en el mismo, tanto como para esa parte que ya mis colegas y amigas y amigos han hablado, sobre todo culturalmente, ¿verdad? Culturalmente, que aquí pues los temblores hacen y provocan que nuestros edificios, que son muy pocos, se los acaba y tenemos que volver a empezar, pero quizás también sea para eso. Entonces, toda esa parte cultural, tangible e intangible, tenemos que estar estudiando. Entonces, hay que estudiar todos. Decía Irma, ¿verdad? La maestra Irma, de que la presidenta del capítulo de San Luis Potosí, el turista, ¿no? Yo propuse un término que es el cliente turista, para que tuviera las dos visiones, y hablamos de calidad en cuanto a satisfacer, ¿no? La satisfacción del mismo. Todos los involucrados, todos debemos estar ahí, y yo, mi conclusión es seguir estudiando al turismo para que realmente estemos en él, para que realmente esto que los que estamos aquí nos gusta, nos apasiona, ¿sí? Permanezcamos en eso que es la innovación, en eso que es lo que hace diferente, único, para lograr siempre que el turismo sea atractivo en todo su conjunto, que sea atractivo. Y entonces de esa forma
pues entonces nosotros estaremos también en la participación y respondiendo a su dinamismo, a su complejidad, a su diversidad, y eso va a hacer que pues le demos el respeto a este ámbito en donde estamos involucrados. Y muchísimas gracias para quien organizó, para los que participamos y para todas esas personas que nos están acompañando en este momento turístico importante para nosotros, pero también para el país, porque es una parte importante de la economía. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Irma Magaña Carrillo, CIPETUR Capítulo Colima. Por supuesto, queremos también agradecer la presencia de la maestra Carolina Rosales Díaz, quien es presidenta de CIPETUR Capítulo Sinaloa. Gracias por estar con nosotros, maestra. Y por supuesto, ahora le vamos a ceder el uso de la voz a la doctora Lina Rocío Martínez Aguilar, quien va a hacer su cierre. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. De verdad creo que el entusiasmo que ha prevalecido hoy en el panel de expertos nos lleva, tras 2 años de pandemia, tras todos los eventos y acontecimientos que estamos viviendo en nuestro país, llámese de inseguridad, llámese de eventos donde la naturaleza se manifiesta, nos lleva a una reflexión, a un repensar, a entender que somos una conciencia colectiva y que como conciencia colectiva, en cada uno de los retos y en cada uno de los obstáculos que se van presentando en esta actividad, si lo hacemos en conjunto, si hacemos planificados y si sobre todo empezamos a tratar de abonar desde el corazón algo para esta actividad, estoy segura y convencida que el futuro que nos depara será muy prometedor. Si bien tendremos los bemoles, también sé que seremos airosos cuando hagamos esta reflexión. Muchísimas gracias, excelente día y que disfruten mucho de este repensar de la actividad turística. Muchísimas gracias, doctora Lina Rocío Martínez Aguilar, por esa reflexión de cierre. Y por supuesto que vamos a seguir este festejo haciendo muchas más reflexiones al respecto. Muy bien, ahora nos toca cerrar con la maestra Irma Suárez Rodríguez. Por favor, adelante del capítulo San Luis Potosí, CIPETUR. Adelante. Pues nada, solo dejando esta reflexión, el desarrollo de productos turísticos debe apelar a un desarrollo socioeconómico local, por lo cual es importante una visión común, un trabajo en conjunto de todos los actores, tanto el sector público, privado, la academia, la propia comunidad residente, y sobre todo con esa visión de respeto, de cuidado, de amor al planeta y con ese entendimiento de que es urgente actuar así, y si no, bueno, dice una frase y la retomo, la actividad turística debe ser sostenible, si no, o el futuro de la actividad turística debe ser sostenible, si no, no lo será. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Irma Suárez Rodríguez, CIPETUR Capítulo San Luis Potosí. Muy amable por su intervención. Y por supuesto hacemos un cierre magno con el doctor Omar Trejo Luna Puente, presidente del capítulo CIPETUR Guanajuato. Adelante, doctor, para su cierre. Muchísimas gracias. Bueno, agradecerles a todos el que nos hayan permitido entrar hasta sus casas, hasta las escuelas, y en este día tan especial que es el Día Mundial del Turismo, que es nuestro día como profesionales de la actividad, y en este repensar precisamente que no nos olvidemos de esos objetivos de desarrollo sostenible, estos 17 objetivos que los vamos a tener presentes, que ya es una responsabilidad muy grande, y una responsabilidad muy grande porque debemos que actuar en consecuencia, tenemos que ir de lo teórico realmente a lo práctico y empezar también a hacer intervenciones en este sentido. Que no nos olvidemos del Código Ético Mundial, que es un código que nos permite precisamente entendernos y repensar precisamente la actividad turística, que este es un momento realmente que nos ayuda para entender la parte de servicio, la parte de la seguridad, la parte de la salubridad en toda la extensión de la palabra. Las 3 S de éxito para todos, desde la parte empresarial, desde la parte destino, que si nosotros las tenemos presentes, estas 3 S, nos van a permitir ser exitosos. Exitosos precisamente en el turismo,
Y bueno, yo concluiría con esta situación de que la actividad se necesita tener el amor precisamente por el turismo, tener el corazón en la mano, y eso nos va a permitir que realmente todos actuemos de manera sinérgica en este repensar de la actividad turística y en el que todos aprendamos a sumar. Algo muy importante en los destinos turísticos es precisamente el tener esa situación de poder contribuir de manera que todo suma y que en vez de restar, sumemos para la actividad turística y que repensemos por el bien del turismo local, estatal, nacional y por consecuencia será mundial, y que trabajemos por la paz. Muchísimas gracias por permitirnos escucharlos. Muchas gracias a todas y todos, gracias a quienes conforman cada uno de los capítulos de CIPETUR a nivel nacional e internacional. Gracias por acompañarnos. También a quienes nos han seguido en la transmisión por Facebook Live, les agradecemos estar con nosotros, sumar y este acompañamiento que nos han brindado. Por supuesto que durante este proceso ustedes pueden escribirnos a través de nuestro Facebook CIPETUR AC. Bienvenidos todos.